Imagina un hombre capaz de codearse con reyes, financiar la primera aerolínea española y construir submarinos que superaban cualquier invento militar de su tiempo. Un hombre que parecía tocar el cielo con sus manos y que, sin embargo, terminó olvidado y arruinado, víctima de su propia ambición y de los vientos traicioneros de la historia. Esta es la historia de Horacio Echevarrieta, un magnate que vivió al límite de la gloria y la ruina. Nació en Bilbao en 1870, en una familia acomodada del País Vasco. Su padre, Cosme Echevarrieta, era un hombre de negocios y político local que combinaba la En los minería años con la 20, influencia social. el hombre de moda en Desde España era un joven, empresario Horacio vasco, de aprendió a vocación moverse entre republicana y contratos, afán innovador. fábricas y reuniones de A poder. Echevarrieta no La le España bastaba que con la heredó Gran Vía o la estaba en línea pleno aérea cambio. Iberia. La Él quería industrialización construir avanzaba, los mejores las barcos. viejas estructuras políticas temblaban y el país buscaba su lugar en un mundo donde imperaban los imperios europeos. Horacio no solo quiso participar de esa transformación, quiso moldearla a su imagen. Apenas 30 años y un ingenio brillante lo colocaron frente a una fortuna heredada que pocos podían imaginar. Pero él no se contentó con vivir de lo que su padre había construido. Compró astilleros, financió minas, participó en la incipiente industria eléctrica y decidió que España debía tener su propia aviación. Fundó la aerolínea que años más tarde se convertiría en Iberia y puso en marcha rutas entre Madrid y Barcelona, cuando volar era todavía un acto de audacia, casi de locura. Su mirada siempre estuvo puesta más allá de lo que el ojo promedio podía ver. Apostó por la modernización de puertos y transporte marítimo y su empresa Echevarrieta y Larrinaga dominaba una parte importante de la marina mercante española, transportando hierro desde Bilbao a Inglaterra y más allá. La prensa lo admiraba ¿Cómo y se la le ocurrió política lo meterse en esto? respetaba. Algunos Y decían sin que podía embargo, negociar la paz en entre cualquier conflicto, 1925 y y lo hizo. 1928-29, Fue aquello fue mediador en posible. Marruecos, ¿Por qué no iba a ser? donde ayudó a liberar soldados españoles capturados después del desastre de Anual, y su influencia incluso llegó al Palacio Real, donde trató con Alfonso XIII sin ceder su independencia de pensamiento. Pero el verdadero sello de Horacio Echevarrieta fue su audacia industrial y tecnológica. No se conformaba con hacer negocios. Quería dejar un legado que redefiniera la capacidad de España. Así nació su proyecto más ambicioso: construir un submarino avanzado y producir torpedos que pusieran al país en la vanguardia militar. Era la década de 1920 y en Cádiz se levantaba un astillero que parecía salido de una novela futurista. Oficiales, ingenieros y espías trabajaban codo a codo bajo su mando y cada avance del submarino E1 era una promesa de gloria. Horacio podía permitirse soñar tan alto porque su fortuna parecía ilimitada. Las obras públicas, la electricidad, Una la historia aviación, inédita los de unos astilleros, hombres todo fascinantes prosperaba en bajo un su toque. momento en el que el Incluso mundo la se cultura movía formaba parte y de su nada imperio. era Compró periódicos, financió radio y promovió proyectos urbanísticos como la modernización de Bilbao y la Gran Vía de Madrid. Cada inversión, cada contrato, cada proyecto era un ladrillo más en un imperio que parecía indestructible. Pero la ambición, cuando se mezcla con el exceso de confianza, suele traer consigo la caída. El submarino E1, que simbolizaba la visión de Horacio, también sería la chispa de su ruina. Problemas técnicos, retrasos, conflictos diplomáticos y la desconfianza de algunos oficiales españoles con contactos alemanes convirtieron la obra maestra en un quebradero económico. Millones de pesetas se evaporaron en meses, y la burocracia del gobierno multiplicaba los obstáculos. Horacio intentó negociar, buscar inversores y salvar el proyecto, pero el país no estaba listo para su visión. Cuando la Segunda República llegó en 1931, las prioridades cambiaron. La nueva administración retiró apoyos, canceló contratos y empezó a mirar con recelo cualquier actividad ligada a armamento. Horacio, que siempre había sido un mediador y un innovador, se encontró aislado. ¿Cómo se Fue le ocurrió acusado de meterse en esto? irregularidades y pasó Y sin 9 meses embargo, en prisión. entre Un golpe que no solo 1925 y afectó su libertad, sino también 1928-29, su aquello fue reputación posible. y su ¿Por qué no imperio. iba a ser? Lo que antes parecía invencible una comenzó a historia desmoronarse inédita de unos rápidamente. hombres Los fascinantes astilleros de en un Cádiz momento fueron en el que el mundo nacionalizados, se las movía minas y y contratos nada era estratégicos perdieron valor, y la aviación y las obras públicas ya no tenían el mismo ritmo bajo su dirección.
La Guerra Civil Española y los cambios políticos posteriores consolidaron el olvido. Horacio, que en la década de 1920 podía codearse con reyes y ministros, terminó viviendo retirado en el Palacio de Munoa, en Baracaldo, contemplando los fragmentos de un imperio que alguna vez dominó.